Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero como los 3 eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso. Y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a 3 posibles víctimas, ya que todas las personas que pasaban por ese lugar se terminaban ahogando en el río. Así pues les dijo que los iba a premiar. Y les dijo que eligieran un premio de su agrado. Así pues el primer hermano, que era un hombre combativo, pidió una varita que pudiera vencer a cualquier otra varita, una varita invencible. Entonces la muerte, tomando una rama de saúco, forjó una varita y se la dio al hermano mayor. El segundo hermano, el hermano del medio, dijo que quería humillar más a la muerte y que quería traer personas de vuelta de la muerte. Entonces la muerte, agarrando una piedra, se la dio al hermano y le dijo que con esa piedra, si la giraba, podía traer a quien quisiera de vuelta. Pero el tercer hermano, desconfiando de la muerte, le dijo que no necesitaba engañarla más, que ya la iba a encontrar de vuelta. Entonces, la muerte, tomando su propia capa de invisibilidad, se la dio al tercer hermano. Y así los 3 hermanos se fueron contentos. Pero ahora, esta historia nos muestra 3 formas de acercarnos a la muerte, pero 3 formas también de vivir la vida. Y esas son 3 formas de ética. Pero ¿cuáles son esas 3 formas de ética que uno puede tomar para vivir la vida y llegar hacia la muerte? Bueno, si quieren saber, quédense para este nuevo Planeta de Delfos. Esta historia, que la podemos encontrar acá en este libro, que se llama Los cuentos de Vid el Bardo, que es como una especie de spin-off de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que ustedes pueden encontrar muy bien explicado en la película. Yo la saqué también de este librito, pero lo que nos atañe hoy en día en este video en particular es las 3 versiones rivales de la ética. Esta teoría la presentó el filósofo canadiense Alasdair MacIntyre, que sigue vivo y uno lo puede consultar, sigue enseñando y dando clases hoy en día en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, no en Canadá, en Estados Unidos. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, MacIntyre se puso a evaluar el siglo XX y el actual siglo XXI, o sea, en realidad el siglo XX, y se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta que nuestras actitudes de buscar la felicidad y ver hacia el mundo tenían como 3 raigames y 3 corrientes bien marcadas y bien definidas, y que después uno puede tener ciertas variaciones, ciertas cosas. La primera, que es como la línea central de la ética, que nosotros podemos llamar la ética aristotélica y también la ética realista o la ética de la tradición, es la ética que han sostenido los filósofos desde Sócrates hasta hoy en día, aquellos filósofos que toman a la realidad como punto de partida. ¿A qué me refiero con esto? Y si ustedes han venido viendo los videos hasta ahora y siguiendo, para mis alumnos siguiendo mis clases, se darán cuenta que esta es la ética que nosotros proponemos. En primer lugar, esta es una ética que mira al mundo como un cosmos, como un orden, ¿sí? Cosmos en griego significa orden y quiere decir que en ese mundo hay un orden, una escala objetiva de valores y de bienes que yo puedo conocer. O sea, se funda en esta premisa principal. Yo puedo conocer la realidad. Y como puedo conocer la realidad, puedo conocer una escala objetiva de bienes que está en la realidad y valorarla, ¿sí? Y valorarla según una jerarquía de bienes. Por ejemplo, todos aquellos que siguen mi canal saben que tengo este muñequito de Chesterton que una vez me regalaron. Pero
Por ejemplo, hay una escala objetiva de valores y de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo conocer a este hermoso muñequito de Chesterton que tengo, souvenir de un cumpleaños de un querido amigo, y puedo valorarlo. Pero nunca voy a poder valorarlo como algo más importante, por ejemplo, que mi novio, o que mi mamá, o que mi papá. O sea, este muñequito como bien material, ¿sí? Tiene una determinada valoración que yo puedo conocer. Ahora, ¿dónde surge el mal? Dice, la ética de la traición, la ética realista, surge cuando yo a esto le doy más importancia que, por ejemplo, a mi novio. Imagínense que yo estoy diciendo, ay, muñequito de Chesterton, que cómo te amo, cómo te quiero, eres lo más grande que me pasó. Obviamente que no. Una versión perfecta de esto la podemos ver en Gollum. Gollum, o Sméagol, ¿sí? Es el personaje que se ha centrado tanto, fíjense cómo está siempre encorvado, siempre mirándose a sí mismo, se ha centrado tanto en una cosa, el anillo, se ha centrado mucho más que en la realidad. Y por ende, eso es lo que le impide ser feliz. Él no puede ver otra cosa que no sea el anillo. Entonces, esta ética de la traición, la ética clásica, la ética cognitivista, me dice que si yo quiero ser feliz, ¿sí? Mi único camino es siempre realizar el bien y evitar el mal. ¿Y cómo voy a realizar el bien? Mediante las virtudes. Voy a tratar de seguir las 4 virtudes cardinales, ¿sí? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que me van a llevar a la consumación del bien. Y que hay una escala objetiva de bienes en la realidad que yo puedo llegar a valorar. Y puedo llegar a descubrir que esto no es más importante, por ejemplo, que mi novio. O no es más importante que mis padres, ¿sí? Entonces hay una escala de prioridades en la realidad que yo tengo que seguir. Ahora bien, volviendo a las otras éticas, porque esta no es la única ética que hay, ¿no? La otra ética es la ética de la enciclopedia. Vamos a ir hacia un poco antes, ¿no? Enciclopedia, cuando hablo de la enciclopedia es la ética no cognitivista, pero Sol, ¿cómo puede ser? Enciclopedia, y cuando digo no cognitivista, ¿sí? Cogni quiere decir conocer, ¿no? Viene del griego gnosos, y cómo llegamos a gnosos a cogni, bueno, es una explicación larga, pero lo cierto es esto, que la ética no cognitivista me dice que yo no puedo conocer la realidad. Pero si estamos hablando de la enciclopedia es un dato, un montón de datos que me dicen cosas de la realidad. Sol, ¿te olvidaste de la Encarta? No, no me olvidé de la Encarta. Pero ¿qué pasa? La ética no cognitivista viene de la época de Kant. Sí, Kant escribió un pequeño libro que se llama ¿Qué es la ilustración? Sí, la época de la enciclopedia, la época de Diderot, d'Alembert y todos esos enciclopédicos tan copados que nosotros conocemos. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es lo siguiente. Pasa que cuando nosotros hablamos de la ética no cognitivista, hablamos de una ética que tiene que ver con, más que nada, la ética a priori. Una ética del deber. ¿Por qué se llama enciclopedia? Porque es una ética que viene de la época de la enciclopedia, ¿sí? Viene de la época en la cual se creó la enciclopedia y en la cual los hombres ya no veían que uno podía conocer la realidad. Sí, científicamente, ojo. Y ahí nos meteríamos en Kant y eso da para todo otro video. Pero básicamente para Kant, no me maten los que son estudiosos de Kant, sepan que esto es un resumen. Para Kant no se podía conocer la realidad. Por ende, para poder actuar éticamente yo tenía que actuar mediante una serie de imperativos categóricos a priori. Y estos postulados que iban a llevar que haya paz en el mundo eran 3. Sí, 3 postulados de la razón práctica lo llama Kant. Primero, obviamente, que todo lo tenía que hacer porque debo, no puedo hacer nada porque quiero, ¿no? Porque el interés es la madre de todos los desastres, según Kant. ¿Y cuáles eran esos 3 postulados? Bueno, los 3 postulados eran, primero, actuar como si mi actuar fuese universal. ¿A qué me refiero? Que mi actuar tiene que ser ejemplo para todos. ¿Sí? ¿Vieron? Como cuando ustedes, allá, les estoy hablando a ustedes, hermanos mayores, le dicen, portate bien porque vos sos el ejemplo, mijo. Bueno, así es el primer postulado de Kant. Sí, actuar como si mi actuar fuera universal.
El segundo postulado, que está muy bueno hoy en día, sobre todo por cómo somos nosotros hoy en día, y que la verdad para mí tendríamos que hacerle caso, aunque no estoy de acuerdo con esto de actuar solo por deber, es que las personas no son medios, son fines. No podemos tratar a la gente como si fueran medios para cumplir mi fin, ¿sí? No puedo agarrar a alguien y decirle te quiero simplemente porque me interesa conseguir un puesto en su empresa, básicamente, ¿no? O sea, las personas son fines en sí mismos y no las puedo tratar como medios, ¿sí? No es un medio, o sea, mi novio no es un medio para mi placer. O sea, es un fin en sí mismo y como tal lo tengo que amar, ¿sí? Lo tengo que buscar por él, no por el placer que me pueda ocasionar. Cosa que hoy en día tenemos que tener muy en cuenta, porque estamos muy acostumbrados a relacionarnos con otras personas por el placer que nos puedan ocasionar o por la ventaja que nos puedan dar. O sea que en eso Kant la pegaba. Y la tercera, que hoy en día es como que se olvida, pero digamos provocó varios estragos en la época victoriana y en otras épocas, es actuar como si siempre te fuera a juzgar una inteligencia superior divina. Sí, básicamente lo que nos achacan a los católicos, ¿sí? Eso que nos achacan, que nosotros, ay no, Dios te va a juzgar, madre mía. Bueno, en realidad no es la postura, pero la postura católica es la postura de la tradición, que habla de la prudencia. Obviamente Dios es juez, pero no es que uno tiene que actuar como si Dios te estuviera viendo todo el tiempo. Obviamente, pero justamente esa es la postura de Kant. El tercer postulado que dice Kant es, tenés que actuar, ¿no? Como si tu papá, Dios, te estuviera viendo todo el tiempo. Esta ética que es solamente no cognitivista y que te hace actuar por estos postulados a priori, tiene varios problemas. Un caso literario, así bien, que yo siempre se los doy en los exámenes, es el caso del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Dr. Jekyll, un tipo, viste, que cumplía cada una de las reglas a rajatabla, perfecto el hombre, pero adentro, porque no le hacía las cosas porque quería, sino porque debía, iba acumulando cada una de las cosas, ¿sí? Él no conocía el bien, no sabía por qué tenía que hacer las cosas, que es la diferencia con la ética cognitivista, la ética clásica de la tradición. La ética realista me dice por qué tengo que hacer las cosas. La ética no cognitivista, la ética del deber, te dice, no, lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer, loco, no hay otra solución, no podés saber por qué. Bueno, ya vemos cómo esa ética medio esquizofrénica le resulta para el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y la tercera ética, número 3, es la ética genealogista, la ética que hoy en día nos rige a todos, porque la ética realista es la que va, viste, sí, por su cuenta, por su carril, la que tratamos, pero la ética no cognitivista, la de la enciclopedia, la de Kant, regía, viste, en la época de los años 50, atrás, viste, donde todo se hacía por deber, y cuando vos le preguntabas a tus viejos por qué tengo que hacer esto, te decían, porque yo lo digo, y vos no podías cuestionar nada. Bien, esa ética no cognitivista tiene un resultado horrible, que es la ética genealogista. Y es la ética del adolescente. Ahora yo voy a poner las reglas, mamá y papá. Ahora yo en mi casa voy a andar como yo quiero, porque yo voy a hacer la escala de valores. No son ustedes las que me van a dictar, no me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo voy a decirlo. Yo, por sobre todas las cosas, voy a decirlo. Y voy a superar sus apetitos burgueses y sus valores burgueses, y los voy a poner yo. ¿Sí? Porque, como un buen adolescente, Nietzsche te propone esta maravillosa ética donde vos elegís tu propia aventura. Sí. Vos decís lo que vos querés hacer. Y, lamentablemente, si queremos un ejemplo de este tipo de ética, bueno, la tenemos en varios lados hoy en día, pero si queremos un ejemplo literario de esta maravillosa y magnífica ética, ¿no? La podemos ver en casi todos los villanos de supervillanos que hay, ¿no? Todo eso de yo me voy a poner como creador y como gobernador de todo, voy a decir yo, ¿no? Como Darth Vader, ¿no? A partir de ahora yo voy a decir qué es lo que está bien y qué está mal. No los Jedi, sino yo, Darth Vader. Voy a poder decir qué es lo que está bien y qué está mal. Y yo voy a imponer ese nuevo orden y voy a ser un mejor hombre, un super Jedi. Y no importa si tengo que meterme en el lado oscuro
para aquellos que vieron la 3. Sé que las precuelas tienen todo ese tema y nadie le gusta las precuelas, pero para aquellos que vieron la 3, sí, para aquellos que vieron la 3 saben de lo que estoy hablando. Sí, yo me voy a poner por encima de todas esas cosas. Este nihilismo donde no hay un fin, no hay una escala de valores objetiva, olvídate de eso, tampoco hay un deber, olvídate de eso, no, yo pongo las cosas, yo pongo las reglas, ahora soy yo el importante. Y obviamente que esto lleva a la desesperación, porque no somos importantes. Lleva a la desesperación porque obviamente que hay en la realidad cosas que nos marcan su importancia. Hay límites a nuestra libertad y a lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Y esos límites, cuando los transgredimos, implican consecuencias. Si ustedes me preguntan a mí, esto tiene que ver con el cuento de los 3 hermanos. Porque el primer hermano que quería llevarse la varita es el hermano que, obviamente, tiene la ética genealogista, la ética de yo mando acá, yo hago las cosas. El otro, el de la roca, que quería revivir a los muertos, es el de la ética no cognitivista, porque quiero ir más allá de lo que puedo conocer. Y quiero engañar a la muerte, quiero pasar, y quiero hacer las cosas de una manera perfecta. Y lo cierto es que no existe la manera perfecta. Lo cierto es que nos vamos a equivocar. Por eso la ética realista es la ética del tercer hermano que eligió la invisibilidad, eligió tener una vida normal, una vida feliz. Y cuando fue el final y recibió la muerte, la recibió feliz. Porque había vivido una buena vida, había vivido una vida según su conciencia y según la realidad. Y eso fue lo que lo llevó a la felicidad. Vivió según su naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que vivió como hombre. Y si uno es mujer, vivió como mujer. Vivió según su naturaleza. No trató de doblarla, perfeccionarla a gusto o tratarla de encajar en moldes que la sociedad le dice. No, para nada. Vivió de acuerdo a su naturaleza. Y yo les dejo esta pregunta de estas 3 éticas que para mí MacIntyre se pasó, fue un genio. ¿Cuál es la ética que ustedes quieren? ¿Cuál les parece que les va a centrar y les va a hacer llegar a la felicidad? Bueno, mi nombre es Sol y nos vemos en el próximo Planeta de Delfos.